¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida a la transmisión de la Guardia del Nahual y esta vez estamos muy contentos, estamos en Arriba en Telón, porque esta vez estamos con Fabián Sosa para hablar de una obra pues fundamental en el teatro universal, en el teatro por lo menos iberoamericano, que es Don Juan Tenorio. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos un poco cómo te sientes, a qué personaje interpretas y pues cómo te sientes de interpretar esta obra que es un clásico. Pues el papel que yo desarrollo es el de un alguacil. Entonces pues es llegar como con la energía muy arriba, ¿no? Y pues que eres la autoridad, como que muy serio, ahí todo el tiempo como que te impones, ¿no? Y pues parece que uno no hace mucho, ¿no? Pero nada más como que de salir a escena y regresar, se siente la energía y de repente como, oh, ya me cansé, ¿no? Y, o sea, pero pues mantenerla todo el tiempo arriba para que pues salga a flote el personaje, ¿no? Este, yo la verdad me siento muy contento porque había participado en otras puestas en escena, pero no había tenido la oportunidad de estar en el Instituto Helénico, que es donde se va a realizar Don Juan Tenorio. Y pues es impresionante, ¿no? Los recintos en los que se hace, porque la primera parte es afuera, al Ajá. aire libre, y la segunda ya es adentro en la capilla gótica. Entonces, pues como que tanto la obra se presta para el lugar como el lugar para la obra, ¿no? O sea, como que está hecho, pues ahora sí que como anillo al dedo. Muy bien. Esto es, estamos hablando que esta apuesta se desarrolla en el Instituto Cultural Helénico, que está en el sur de la Ciudad de México, en la zona de San Ángel, ¿no? Entonces, pues bueno, es un edificio muy bonito que tiene eh, estructura, este sentimiento, este aroma incluso virreinal, ¿no? Sí, justo, hasta, pues, estoy aquí, de hecho, si quieren, ahí les voy a mostrar, ¿ven? Mira qué bonito lugar. Sí, ahí está. Esto es en la capilla, ¿no? Pero justo, pues, la escena sucede aquí enfrentito. El público, pues, como tal, puede estar de este lado donde estoy yo, o hay bancas allá enfrente, no sé si se alcance a ver, pero igual aquí hay, pues, está todo, la iluminación, igual como que está muy propicia para el evento. Muy bien. Esta puesta en escena es Don Juan Tenorio bajo la dirección de Noé Alvarado, sin adaptaciones, enfatizando y rescatando el respeto por el verso clásico. Y se arriesga a desenmascarar el romanticismo clásico del personaje, ¿no? Y es bien interesante porque siempre vemos adaptaciones y digamos con lenguaje moderno y todo, ¿no? Y aquí lo que hacen es retomar el lenguaje original de la obra. Sí, y de hecho, para poder hacer pues digamos, esta puesta en escena, se recurrió también a un asesor en verso, que es Miguel Ángel Morales. También las escenas que tienen que ver con esgrima, pues se vieron con Claudio Morales. Eh, es un trabajo muy completo, ¿no? O sea, somos 28 actores en escena, entonces, pues sí, requiere de una buena planeación. Órale, pues está muy bien. Y bueno, esta puesta en escena, ayer fue, digamos, la función de prensa y el estreno es el 28 de octubre, mañana viernes, 28 de octubre, y va a estar pues hasta el 20 de noviembre, viernes y sábado, viernes, sábados y domingos, ¿no? Y el miércoles 2 de noviembre. Entonces, pues, bueno, es una buena obra, es una buena oportunidad de ver este clásico. Yo no sé si en otra temporada del año se monta el Tenorio, pero en esta época del año es muy frecuente ver esta puesta en escena. Sí, de hecho, esta ya es la quinta temporada que se realiza. Este, digo, apenas yo pude participar en esta, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sido un trabajo constante
Ya te digo, es la quinta ocasión que se realiza en el Instituto Helénico. Y pues nada, yo la recomiendo, aparte de que yo actúo aquí. Está muy buena, Bueno, ¿no? O sea, eh, igual, pues ha sido recomendada. Si quieren hacer algo diferente un fin de semana, pues vengan al teatro. No hay nada como venir al teatro. Y bien, ayer también en la función de prensa, pues Mario Iván Martínez dijo que se ha hecho mucho con Don Juan Tenorio, ¿no? O sea, se han hecho infinidad de adaptaciones y es pues lo interesante es regresar al texto original, ¿no? O sea, de plano ver sin alterar una sola cosa cómo se escucha, ¿no? Porque igual en las sesiones que tuvimos con el asesor de verso, pues nos decía que más que leerse, el verso está hecho para escucharse. Entonces sí es una experiencia maravillosa. y Hola, bueno, maestro. tenemos aquí a Esteban Montes también. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias. Y bueno, pues estamos hablando de esta obra que es un clásico y sobre todo esta característica que nos dice Fabián, ¿no? Que se monta tal cual. Y eso es como muy interesante porque se han hecho versiones cómicas, versiones adaptadas, versiones, bueno, de todo tipo de versiones del Tenorio. Y esta vez vamos a tener la oportunidad de ver una obra original, ¿no? Así como fue escrita, como fue pensada. Sí, con pues todo el texto íntegro, el texto está íntegro y con una propuesta además que pues se vuelve muy, es una propuesta muy, bueno, primero muy respetuosa del texto, pero quitándole justamente toda esta visión acartonada, ¿no? Esta visión romántica que había del texto. En este caso, el texto está respetado íntegro, no hay ningún tipo de cambio. Sin embargo, la interpretación que Noé nos ha pedido que hagamos como actores, pues busca indagar en el carácter de los personajes y encontrar toda la parte pues humana, ¿no? Muy más cercana al público. De manera que ocurre una cosa muy interesante en esta versión porque el asunto es que vemos a los personajes con este texto, pues que está hablando un español, digamos, afortunadamente no tan antiguo, pero un español que no nos va a sonar de entrada tan cercano. Y sin embargo, la musicalidad, como decía el maestro Miguel Ángel Morales, la cuestión de cómo suena el verso, cómo lo escucha el público, ayuda muchísimo y nos permite efectivamente conocer a los personajes a profundidad. Entonces se suma una cuestión de verlos en su humanidad, no verlos como seres idealizados, esta visión así dura, lejana, no, sino justamente vemos que son pues seres tremendamente pues humanos, vamos a decirlo así, ¿no? Inclusive en algún momento aparece pues esta parte que es tremendamente vulgar de los personajes. En el texto mismo está dado, sin embargo, las lecturas entre las posibles lecturas, las que querían ser más clásicas, entraban en una cuestión más, oh, sí, el verso, y entonces, no es verdad, Ángel de Amor, esta cosa como, insisto, romántica, lectura muy romántica de la obra, a pesar de que la obra es romántica, este, quitarle esa parte y efectivamente encontramos a personajes pues muy humanos, ¿no? Personajes que están como muy equivocados y que van planteando, mostrando estas facetas de ellos mismos que resultan interesantes para el público. En esta apuesta lo que va a pasar mucho es eso, que el público va a divertirse muchísimo. También la otra parte, ¿no? El prejuicio de que si es verso va a ser aburrido, no, para nada, ¿no? De hecho, lo que se vuelve muy interesante en esta lectura que hace Noé de la obra, pues es que encuentra justamente esta vitalidad que el verso mismo tiene, ¿no? Y entonces la obra es, de verdad, dura casi 3 horas Ujú. y sin embargo es así, vertiginosa, ¿no? Fluye, 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 entonces todo el público está así atentísimo y bueno, insisto, no he hecho un trabajo extraordinario como de puesta en escena, pues hay muchos elementos con los que jugamos escénicos, sobre todo actorales, tampoco es, digo, la gran maravilla de la otra cuestión de la apuesta, pues es el lugar, ¿no? Y ahí está nuestro querido Fabián, en el lugar ya listo, pues es un lugar absolutamente, sí, pues así,
mostrar un poquito del, exacto, ¿no? Es un lujo, ¿no? El, el instituto, la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico también nos transporta al lugar, ¿no? Nos genera ya toda una ambientación que ya no requiere efectos especiales porque el lugar ya es en sí mismo una maravilla, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo y la obra, el montaje logra jugar con el espacio muy bien. Entonces, de repente, pues literalmente te sientes transportado a otra época, ¿no? Y eso es pues muy emocionante. Sí, está muy bonito el espacio y les decía que nos traslada, que estoy tratando de ponerlo en una condición individual. A ver, ahí está. Y Fabián nos muestra un poquito de este lugar, que además está fabuloso, ¿no? Conserva mucho de esa condición de un ambiente gótico, un ambiente virreinal. Y el público se mete entre los actores, ¿no? Entiendo. Digamos que, bueno, no es que se meta tanto, pero estamos alrededor, nosotros somos los que estamos entre el público. Ajá. Nosotros salimos de varios lugares, entonces el público realmente se siente pues parte de... La obra empieza, ahorita estamos viendo justamente la parte de afuera, que es el claustro del Instituto Cultural Helénico, y ahí es donde empieza la obra, el público llega ahí a estas gradas, y la primera parte de la obra ocurre afuera, y también eso es una condición interesante porque la obra es casi como si fuera teatro de calle. El público, bueno, aquí está sentado, no es que vaya circulando, pero Ajá. básicamente el tipo de actuación que nos pide esta puesta, pues es un tipo de actuación muy, 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 muy energético. La proyección de la voz tiene que ser muy potente, sin embargo, esto no quita que el trabajo sea muy detallado, que el verso tiene que entenderse. Entonces, hay muchas condiciones que hacen que la puesta en escena sea verdaderamente muy, muy divertida, muy vital, muy, muy interesante, ¿no? Juega mucho con todo, con el público. El público empieza afuera, un momento muy álgido de la obra termina esa parte, hay un intermedio y vuelve a entrar y entran todos a la capilla. Entonces el cambio de ambiente también ayuda muchísimo y lo que ocurre dentro de la capilla, bueno, es muy emocionante también. Y ahí jugamos mucho, se juega mucho con una serie de elementos que además son muy teatrales, ¿no? No, insisto, no son los efectos especiales de grandes luces o que hay explosiones o no sé, ¿no? Sino más bien es el asunto de, de la sensación, de lo que el texto está planteando del verso y de la sensación de que hacemos partícipes al público de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces el espacio nos ayuda a generar una ambientación pues muy propicia para lo que está pasando al final y el trabajo, hay una coreografía, ¿no? Muy importante, no digo más, solo diré que hay una parte coreográfica del espectáculo que se vuelve pues muy emocionante, ¿no? Muy, muy emocionante y que pues, con todo el lugar aquello se vuelve Bueno, mágico. pues está bien interesante esta puesta en escena y esta característica que es una temporada, es una puesta en escena de esta temporada. Platicaba un poco con Fabián que no la hemos, bueno, por lo menos recientemente no se ve una puesta en escena en otro momento del año, ¿no? Como que es muy clásica de esta época del año, porque ahí aparece el fantasma recordando algo, ¿no? Es como un clásico, siempre empezamos con que es el Día de Muertos o por el Día de Muertos. Sí, sí, Fabián, está bien. Sí, bueno, iba a decir que justo como que es por Día de Muertos, ¿no? Que vemos ahí Tenorio Cómico y aquí en el Helénico también, y como que siempre en esta época se, este, se empieza a llenar, ¿no? De tenorios, pero pues está, no sé, a mí me gusta mucho ahorita también retomando lo que decía el maestro Esteban, pues que como que esa misma intensidad a nosotros nos mete como por completo, ¿no? Y mientras estás esperando tu entrada, escuchas, la desgracia que tenemos como actores es que no podemos ver la obra completa, ¿no? O sea, nos gustaría ver acá las coreografías
ver la acción del momento y pues no se puede porque tú estás atrás, ¿no? Tú estás detrás esperando tus entradas y vas escuchando la historia y como que la misma historia te mantiene ahí como ágil, ¿no? Como que esperando y como que ansioso y de repente ya sabes lo que pasó y de repente tú tienes que entrar, o sea, es algo que a mí me parece mágico, divertido, no sé, es muy interesante porque se vive como la adrenalina en el momento, no sé cómo decirlo, este, y como que en esta época del año, pues queda maravilloso, ¿no? A mí de por sí me gusta mucho estas fechas, ¿no? Como Día de Muertos, Halloween y todo esto, y así como que hasta entra bien el clima, ¿no? Como que queda justo para la obra. Eso sí, si vienen a verla, por favor, vénganse abrigados porque la primera parte es afuera, para que no vaya a haber ahí que se resfríen o alguna cuestión de ese tipo. Con suéter o algo abrigado. Pues sí, está suave esta característica de que sea en dos partes. Y además, quien haya visto el Tenorio, es una oportunidad para recordar esta obra y sobre todo aquí que están retomando el texto original. Eso resulta muy interesante porque vamos a poder escuchar esta métrica, esta manera de escribir de la época en que fue escrita, el planteamiento original de José Zorrilla al momento de escribir este texto y cómo lo interpreta, ¿no? Cómo suena en el siglo XXI esta obra que fue escrita hace tanto tiempo, ¿no? Sí, exacto. Eh, lo que usted, este encuentro, porque además esa es una cosa muy divertida, ¿no? Porque, bueno, lo que nos comentaba ayer también Mario Iván, es justo que el público mexicano, como él mismo Zorrilla, se sorprendió y se sentía, o sea, de la manera en que México acogió su obra, ¿no? Se ha vuelto efectivamente toda una tradición. Y bueno, pues sí, las deformaciones y estas cuestiones que ha habido, que es como fue una forma de apropiarse. Pues Pero sí. entonces, también esta parte de volver a lo que era, es interesante porque, bueno, hay son muchísimas generaciones hablando de esta obra, y sin embargo, pues las nuevas generaciones ya no les toca, digamos que, o conocer las versiones de plano ya muy alteradas, ¿no? Y en general, que ahorita casi no hay otras versiones que sean tan claramente apegadas. Hay algunas que quieren ser más respetuosas del texto también, por supuesto, pero generalmente no es la puesta en escena completa, no es el texto integral. Y aquí la ventaja de esto es este reencuentro que ofrecemos al público, porque básicamente, bueno, es conocer ahora sí otra vez la obra, escuchar completo lo que José Zorrilla quería decir. Y sí resulta interesante, ¿no? Resulta interesante porque es como, insisto, quitarse el prejuicio de lo que se cree que es Uh-huh. y escuchar lo que efectivamente, como dices tú, quería decir José Zorrilla con su obra. Y lo interesante es esto, que en los oídos contemporáneos la obra sigue resonando, sigue teniendo una razón de ser, es pertinente, vamos a decirlo así, ¿no? No es esto, lo que estamos haciendo no es un ejercicio de museo, ¿no? Como vamos a revivir un muerto, aunque sí hay muertos aquí, pero pero más que revivir, no es una cuestión así arqueológica, ¿no? De vamos a poner este texto para rememorar que a nuestros abuelos les gustaba, ¿no? Sino que efectivamente, pues la obra es vital, lo que te decía, ¿no? Es como, recuerdo a un autor, a un autor del siglo XIX que decía eso, y Nietzsche lo decía también, que a los clásicos se les monta, pero te exigen para montarlos dejar un poco de tu sangre, ¿no? Como un vampiro, casi casi era el chiste. Pero pues sí, ¿no? Efectivamente, lo que te piden para estar vivos es un poco esto que ha hecho Noé, ¿no? Esta cuestión de ponerle de nosotros. Y este ponerle de nosotros en realidad es permitirle al público actual que lo escuche con la voz de este momento, ¿no? Que finalmente son nuestras voces las que le aportan esta posibilidad de ser actual, nada más porque somos nosotros, ¿no? Entonces, Claro. Y este, en un contexto como el de hoy día, la manera en que se puede ver esta historia que es de amor y muerte, y de sainetes y un montón de cosas de aventuras, pues vale la pena darle una revisada porque
nunca es igual, de por sí el teatro nunca es igual y las puestas del teatro tampoco son iguales, entonces esta llama la atención y es muy interesante lo que están proponiendo. Entiendo que las funciones son, bueno, van a ser a partir del 28 de octubre hasta el 20 de noviembre, los fines de semana. Correcto, viernes, sábado y domingo. Y tenemos la función especial el miércoles 2 de noviembre a las 6 Ajá, de la tarde. a las 6 de la tarde. Sí, Muy las bien. funciones de viernes y sábado son a las 7 y Ajá. el domingo son a las 6 y el miércoles 2 de noviembre a las 6 también. Excelente. Entonces, bueno, tenemos Tenorio para rato y vamos a tener la oportunidad de ver todas estas puestas en escena que merecen mucho la pena. Invitamos todo al público a echarle una ojeada, a ir al teatro, a ir a este Instituto Cultural Helénico en San Ángel a ver esta puesta porque pues vale mucho la pena y la recomendamos ampliamente. Sí, pues les agradecemos mucho. Ojalá que puedan darse una escapada. De verdad se van a divertir mucho. Nada más comentar finalmente una cosa última que es por lo que decías de la lectura actual. La obra plantea efectivamente una visión tremendamente machista, ¿no? De la relación entre hombres y mujeres. Pero curiosamente, con la lectura actual, pues lo que vemos es que tampoco es que el autor esté recomendándolo, ¿no? Sino que se vuelve interesante cómo se daban por hecho una serie de cuestiones y que en realidad la lectura que se puede hacer de la obra, que en algún momento se hacía, porque casi casi había una especie de orgullo nacional en ser un Don Juan, ¿no? Como si el personaje fuera un héroe. Aquí realmente no lo vemos como héroe, ¿no? O sea, el texto no lo está diciendo así como héroe, de hecho, al Ujú. final pues, le pasa todo lo que le pasa, pero es muy interesante porque sí se vuelve muy confrontativa en un momento determinado de las cosas que están pasando ahora, Ujú. observar este tipo de conductas, ¿no? De las cuales se envanece y todo esto, resulta interesante porque, pues sí, forma parte como de nuestros antecedentes culturales y vemos un poco cómo se manifestaban en ese momento. Y bueno, afortunadamente ahorita estamos luchando todos por cambiar esto, ¿no? Pero finalmente, pues es interesante verlo en acción, ¿no? Es decir, ver cómo esta visión, pues sí, del uso de la mujer, ¿no? De uso literalmente como un objeto, ¿no? Un objeto sexual, pues queda muy claramente retratado aquí. Lo sorprendente es que efectivamente yo sí recuerdo que antes era casi un orgullo, ¿no? Decir, es que soy Ujú. como, ¿no? Y bueno, pues ahorita eso se vuelve cuestionado un poco por nuestra situación actual y es interesante verlo por eso también. Y está bien interesante. Entonces, bueno, es como una crónica, digamos, no tan así porque, bueno, es fantasía y es literatura y todo, pero es un retrato de lo que ocurría en el momento en que fue escrita y Correcto. cómo se ha ido diluyendo esta imagen machista o sirve para ilustrar un poco ese machismo que ocurría o que ha ocurrido a través del tiempo, ¿no? Entonces, Sí, desde diversas ópticas vale la pena observar Don Juan, qué le pasa y cómo termina, ¿no? Para quienes nunca han visto Don Juan Tenorio, para los jóvenes, o para los adultos que nunca se han dado la oportunidad de conocer a este personaje, pues vale la pena ir a verlo en esta versión original y ya después podrá ver las versiones otras que haya, pero esta vale mucho la pena porque tienes un referente y dices, bueno, así fue escrita, ¿no? Estos están retomando, este equipo está retomando la apuesta original, el texto original, y bueno, de aquí puedo partir para entender los chistes o entender lo que se haga alrededor de estos personajes, ¿no? sí, Sí, correcto. y también, bueno, creo que algo destacable es pues cómo está hecha, ¿no? Porque justo como decía el maestro Esteban, pues está en verso, pero no porque sea verso es aburrida. El hecho de que esté en verso, actualmente seguimos ocupando estas licencias, ¿no? Era medio complicado hacer consciente, bueno, en mi caso, ¿no? Las sinalefas, ¿no? Que luego hay una parte en donde dice y una seña, pero, o sea, justo como que uno dice, ahí suena raro, pero incluso, no sé, cotidianamente lo hacemos y no,
ni siquiera nos damos cuenta y caer en esta concientización de cómo hablamos y ya a lo mejor no tanto cómo hablamos, sino cómo se percibe a lo lejos, es lo interesante, porque no es lo mismo que yo separe y una seña a que te diga y una seña, ¿no? Entiendes la información de corrido y se entiende bien, pero como que aterrizarlo en ese momento sí como que cuesta trabajo, pero pues solito, y el mismo público lo entiende, ¿no? O sea, no necesitas explicarle que va a haber sinalefas, que va a haber hiatos y todo esto, ¿no? O sea, simplemente se escucha y sí, pues vaya, se deja fluir la misma obra, ¿no? Y Claro, ya. para los amantes del lenguaje y eso, ese tipo de fenómeno sigue ocurriendo a la hora de que te pones a resolver un texto, a escribir una nota informativa. Quienes trabajan mucho con los textos se dan cuenta de ese tipo de situación, ¿no? Porque muchas veces los reporteros o las personas, los profesionales de la información, se dedican a escribir como hablan, ¿no? Y entonces hay muchas frases repetitivas o muchas cosas que te puedes encontrar en los textos, y aquí lo interesante es cómo el propio guión o la propia obra lo retoma como para recrear el habla de su tiempo, ¿no? Y eso también es bien interesante y bien atractivo porque te da una idea del el uso del lenguaje en una época, ¿no? También para los estudiosos de esa época o para quienes gusten de el jugar con el lenguaje o aprender del lenguaje, es una excelente oportunidad de ver cómo ha cambiado el lenguaje en tanto tiempo, ¿no? A través de los años, cómo ha cambiado el español, que sigue cambiando, y dicen que la lengua es algo vivo. Pues bueno, esta es una buena oportunidad para verlo, ¿no? Para verlo, presenciarlo, ¿no? Y eso es lo más emocionante quizá. Sí, pues no duden en venir. Tenemos 3 funciones. La del 2 es la función especial. De verdad, se los prometo, no porque actúe en ella, ¿no? De verdad está buena, de verdad, se los prometo que está buena, les va a gustar. No, yo creo que el Tenor es una de las obras más, con uno de los carteles más grandes en el imaginario popular, ¿no? Creo que si alguien ha visto teatro, es probable que alguien no haya visto mucho teatro, pero quizás sí ha visto el Tenorio, porque es una de las opuestas que se encuentra uno desde las escuelas hasta, en este caso, profesionales del teatro que están llevando hasta nuestros ojos esta puesta en escena, y eso lo vuelve mucho más interesante. De hecho, algo muy interesante, digo ya, para tampoco alargarme mucho, nos sucedió que en las primeras semanas de venta de boletos para Don Juan Tenorio, hay un stand por Félix Cuevas, no recuerdo, donde pueden adquirir sus boletos. Pero pareció curioso que una señora llegó, iba a comprar boletos con su hija, pero la señora compró boletos porque su hija tiene como 12 años. Su hija fue la que se interesó porque dice que le gusta mucho la obra, que la ha leído, que ha querido verla, y le gusta tanto que su perro tiene el nombre de un personaje de la obra, ¿no? Entonces, Qué buena o sea, onda. es muy bonito encontrarte con estas cosas porque yo no hubiera pensado que una niña de 12 años, o sí, vaya, porque yo lo conocí hasta más tarde, ¿no? Y o sea, darme cuenta que una niña de 12 años puede conocerlo y que hay gente de 30, 40 años que creen que la obra original es el Tenorio cómico, ¿no? Y le dices, oye, no, o sea, esa es una variación, ¿no? O sea, salió de otro texto antes. Entonces, pues, no sé, como que siento que el teatro siempre tiene sorpresas en todos sentidos y pues vengan a sorprenderse con nosotros. Siempre habrá quien quiera remitirse al texto original, a la obra original, y es la oportunidad de ver el Tenorio. Entonces, les recomendamos Instituto Cultural Helénico en San Ángel, los fines de semana, viernes, sábado, domingo de noviembre, Don Juan Tenorio, imperdible. Los esperamos con mucho gusto. Sí, muchas gracias.
Perfectamente, pues bueno, les agradezco muchachos y pues nos vemos en el teatro, nos vemos con don Juan Tenorio y doña Inés y toda la peña. Exacto. En Ahí la nos vemos. Palermo. Perfecto, muchas gracias, gracias al público, nos vemos pronto, esto fue Arriba el Telón, don Juan Tenorio, un clásico imperdible, ya les he dicho. Nos vemos pronto.